Inteligencia Artificial para Negocios, episodio 2, Ingeniería de Prompt. Muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast, su podcast de inteligencia artificial para negocios, que tratamos el equipo de Cipsa Digital, con nosotros el señor Luis Martínez y un servidor Iván Acuña. El día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante importante y que muchas veces los usuarios pasan por alto, que es la ingeniería del prompt, o en términos más anglosajones, es prompt engineering, donde básicamente le das las instrucciones de una manera muy resumida, a lo que se refiere la conversación y hacia dónde quieres guiar las respuestas indicadas. Pero resulta que en este infinito de posibilidades que es la inteligencia artificial se pierde cuando no se está dando el buen cauce de las instrucciones, y pasa mucho y pasará, seguirá pasando, porque al final de cuentas es una tecnología que es relativamente nueva. Va a pasar que no se le dé una amplia variedad de información a los modelos de lenguaje para poder acercarse más a la respuesta esperada por el usuario. Pero antes, señor Luis, al parecer me aviento 5 minutos de introducción. Bienvenido. No, solo son dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bueno, creo que este va a ser un episodio de esos que se van a tener que repetir porque el tema de el prompt engineering, pues sí tiene muchas vértices. Em, Creo que hay que hacer diferenciaciones en lo que es hacer un prompt, a vectorizar información, dar contexto, en fin, o sea, hay varias cosas que tenemos que estar analizando. Y bueno, principalmente pues es como aquí el reto al que nosotros nos hemos encontrado, creo que es el clásico que también nos pasa con los seres humanos, ¿no? Lo que tú estás pensando, pues no lo sabe la otra parte. Creo Ándale, que justo así. ese es ese es el primer reto que se tiene que vencer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo quiero que me des un procedimiento, pues sí, ¿de qué? ¿Para qué? ¿De dónde? ¿De qué? ¿En qué contexto? O sea, y recuerdo mucho este escenario en donde una ponente de evidentemente era de más de 50 años, Que no tiene nada que ver la edad, pero bueno, es un ejemplo, este, señor Luis. vamos a ser políticamente raros. Eh, pues lo que sucedía en ese era un webinar donde esta ingeniera, creo, o química, hablaba sobre el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para el desarrollo o implementación o uso de sistemas de gestión en la normatividad ISO, ¿no? Y pues no tenía ni idea. Le estaba pidiendo, o sea, nos tocó ver dentro de de la presentación, no sabía ni siquiera cómo entrar a la plataforma, y por no saber ni siquiera entrar a la plataforma me refiero a ChatGPT, que es un inicio de sesión con Google. Ah, pues no entendía cómo era un inicio de sesión con Google, a diferencia de un inicio de sesión con usuario y contraseña. Entonces, pues desde ahí ya íbamos perdiendo 2-0, y luego pues empezó a pedir cosas y pues la inteligencia le contesta con lo que tiene, y lo que no tiene lo Ujú. supera. Y entonces en ese ejercicio de superarlo, pues te empieza a decir pues, que las cosas más comunes o más probables, no necesariamente lo que tú quieres. Entonces Claro, creo que es el primer punto, el que los usuarios puedan entender. Primero, no sabe qué es lo que estás pensando. Sí, necesita que le expliques, y esa explicación debe de tener cierta estructura. Muchas veces, hay veces que se puede vencer esa estructura dependiendo de lo que vayamos a hacer. Pero bueno, esto es el prompt engineering, es básicamente para poder hacer tareas o para poder obtener resultados. Esto es diferente a un entrenamiento, esto es diferente a una vectorización, esto es diferente a hacer o entrar a temas de RAG o cosas así donde ya tenemos que ver otros elementos que, bueno, ya nada más con considerar la vectorización va a ser otro a ver, episodio échale de manera muy diferente, ¿no? sencilla.
tu definición de ingeniería de prompt. Ingeniería de prompt, yo lo definiría como tienes que, o sea, la manera en la que explicas qué quieres, por qué lo quieres, de qué manera lo quieres y los datos que se necesitan para obtener ese resultado que quieres. Eh, Hacer esa ingeniería puede llevar cosas muy, muy sencillas o mucho más complejas. Por ejemplo, de ingeniería de prompt se deriva otro concepto que es el code composing, que es la composición de código. Entonces Oh, es no muy shit. diferente. Es muy diferente decirle por ejemplo, así, una tarea rápida, ¿no? Dame un correo genérico en HTML para mi, no sé, para envío, ¿no? Con un CTA a este link. Ese prompt ya tiene suficientes características y condiciones para hacer un resultado bastante bueno. Sin embargo, si yo le doy el mensaje de valor, la comunicación, los productos, la información de mis servicios, o sea, si hago todo eso, entonces puedo hacer una secuencia lógica de correos que tengan un entendimiento entre sí, porque ya hay un contexto. O sea, yo creo que el prompt engineering es dar instrucciones claras con un contexto y un resultado específico. Uf, Eso es lo que yo podría uf. determinar. Aquí nos aplica la de lo que dijo Luis por dos, pero bueno. Am, es una serie de instrucciones claras y precisas. No quiere decir que la extensión sea larga o sea corta, eso no tiene nada que ver. Siempre y cuando sea concreto, con claras y precisas me refiero a eso. Serie de instrucciones claras y precisas para llegar a un resultado con ejemplos de lo que se espera y con ejemplos de lo que no se espera para poder am, enmarcar esta respuesta, poderla llevar hacia una dirección correcta. Recordemos que esto es como decirle a un niño, darle una hoja de papel a un niño y decirle dibuja algo, o decirle dibuja una casa con un sol, con un árbol. Ujú. O sea, te puede dibujar algo muy extraordinario o nada, o un punto, o una línea. O del otro lado ya te lo estás marcando las instrucciones que quieres. Exactamente con ese ejemplo que acabo de dar, para mí la ingeniería de prompt, ¿vale? Es como una receta de cocina, sí, pero se le permite a este lenguaje natural poder ir más allá. No solamente se queda con los pasos para generar el, el elemento que al final es la receta, o llevarlo a cabo, ¿va? Sino se le permite imaginar, crear, que ese es donde enriquece este tipo de modelos de lenguaje natural. Esto es el prompt, la ingeniería del prompt, pero ¿cuáles son los errores más comunes que encontramos? ¿Qué es lo que has visto tú en tu experiencia dentro de este desarrollo de prompt? Que los usuarios se pervierten e incluso se atreven, porque nos ha pasado, no con tanto esta palabra de acusar, sino algo similar como de notar que la ingeniería, que la inteligencia artificial tiene errores, se equivoca. Y no necesariamente sí, pero no necesariamente tan drástico el determinar que posee errores o que tiene equivocaciones. ¿Cuáles son los que tú más has percibido, Luis? Errores al crear un prompt es el omitir detalles, no especificar el resultado deseado. O sea, no es que digas, bueno, cuando sume 4 más 4 quiero que me dé 8. No, es haz una sumatoria y el resultado debe ser numérico. O sea, especificar qué tipo de resultado o output estás deseando. Porque puedes hacer que la inteligencia revise un libro completo y te conteste con un número concretamente. Y y todo el output sea un número nada más. O sea, ni siquiera que le agregue letras, palabras que diga, el número es pras 2000, ¿no? O sea, simplemente que te diga 2000. Eso sirve para algunas cosas. Otros errores que veo comúnmente es la omisión de detalles.
importantes, por ejemplo, cuando, ahorita que usaste la palabra, la inteligencia artificial, dijiste imagina. En realidad está haciendo asociaciones semánticas del texto que le Uf, estamos dando, sí, pero, o sea, sí, sí está haciendo asociaciones nuevas, pero suena como a imaginar porque no le estamos dando nosotros el contexto. Entonces, ahí es donde a veces, y efectivamente no es que sea un error, es que nosotros no delimitamos por esos puntos, ¿no? O ujú, sea, podemos hacer que conteste sí o no, o podemos hacer que imagine, entre comillas, el resultado y parezca que está haciendo un ejercicio creativo. En realidad, pues lo que está haciendo es una asociación con base en el contexto que le estamos nosotros dando, pero pues eso puede ser tomado como un error o una alucinación. En mi experiencia, ese creo que es el error más común, el no dar los parámetros en puntos que son importantes para el resultado, para el output, la respuesta que esperamos, porque entonces empieza a hacer esto que llamamos alucinación. Y en realidad, pues la alucinación no es otra cosa más que llenar esos huecos semánticos que nosotros no dimos y que el motor realiza. Y eso puede ser tomado como un error, ¿no? Y también puede ser como estas expresiones que incluso hay memes, ¿no? Que dice, bueno, lo quiero más resumido. Quiero un texto que haga esto. Ahora resúmelo. Más de la resumido, tesis. más resumido, más resumido. O sea, le empieza que aún más resumido. O sea, resumir más algo sigue siendo una expresión ambigua. En mi experiencia, por ejemplo, le puedes decir sintetiza de esta manera con esta estructura o resume al detallando las palabras. Imagina que agarras un texto que quieres saber de qué se trata, un texto de 40 hojas, un PDF, ¿no? Y quieres un resumen. Y te pide un resumen y pues te da igual unas 4 o 5 hojas. Y lo que quieres es algo ejecutivo, le tienes que decir resume a manera de bullets las ideas principales en no más de 600 caracteres. Entonces ya está siendo específico. Entonces el error es, pues resúmelo más, sigue siendo ambiguo. La ambigüedad con la que hablamos, que trae implícita pues adivina lo que estoy pensando. Pues creo que ese es el error más común y la otra es falta de contexto. En el contexto añadiendo que pues es dónde estamos y a dónde queremos ir. Y bueno, ya entraremos más adelante en el tema de los modelos, porque depende de cómo depende del Uf, ya modelo, para es allá lo que iba, cómo se güey. les explica. Ajá. Justo para allá iba. Yo creo que considero que los errores se pronuncian más dependiendo primero, del tipo de inteligencia artificial, ya sea video, imagen, audio o texto. Segundo, se pronuncian también en el modelo que está utilizando. Llámese ChatGPT, Cloud de Anthropic o Gemini de Google. Entonces, es que hay especialidad o V0 de Vercel. Cada uno tiene su propia especialidad que te puede agarrar que tu prompt sea tan diferente, las respuestas tan diferentes a uno en otro, que no necesariamente se considere como un error. Sí podría ser que enriqueciendo más la respuesta o tu prompt pueda llegar al resultado más parejo, pero depende mucho de las herramientas que se estén utilizando. Bueno, nada más como nota, aquí existía un comando que era Imagine de Midjourney, antes en la Ujú. versión anterior, donde sí, en realidad sí creaba las imágenes porque sí pasaba de imaginación humana, pero pues no necesariamente. Existe, dentro de los modelos, por ejemplo, de imagen o de video, el error más común que se tiene es no ejemplificar con algo y se presta mucho para esta alucinación, que en imagen no es tan alucinación, sino una falta de detalle específico dentro del prompt, porque pues es una imagen que no existe, al final es creatividad y son píxeles que están unidos unos son con otros. Lo mismo para los frames de los vídeos, pero en realidad lo que no se tiene es la delicadeza para notar los detalles. Incluso
algo que tan humano puede ser, tan obvio puede ser como un humano el tener 5 dedos, es probable que la inteligencia artificial pues no lo tenga todavía tan definido, tan estructurado y que se presta pues, a tener variaciones extrañas. Es por ello que la importancia de los detalles dentro del prompt es crucial para tener el resultado más esperado y al final de cuentas también es utilizarlo una y otra y otra y otra vez. Lo que tenemos nosotros, pues, los prompts, alrededor de 15 a 20 veces por cliente, son las iteraciones que hacemos para llegar al prompt que deseamos que nos arroje los resultados más acertados. Recordemos que también la inteligencia artificial actualmente se basa mucho en probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que le guste esta respuesta a mi usuario con base en todas las variables que tiene para definirlo correctamente? Entonces, la iteración es como la parte más final dentro de este prompt, porque pues habrá veces que le funciona para unas tareas, habrá veces que le funciona para otras tareas, para unos clientes que es atención a clientes, para otros que es soporte técnico. Con base en esta iteración y nuestra experiencia ya podemos ir definiendo, estos son los criterios, este va por acá, este va por acá. Entonces, sí, contexto, sí, mucho enriquecimiento de la información, pero también pues las iteraciones son importantes para llegar al resultado deseado, ¿vale? Creo que hay un punto importante es que, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? Hay expresiones para ciertos modelos. En este modelo de creación de imágenes específico o especializado en creación de imágenes, se pueden utilizar ciertas terminologías. Em, Ahorita, bueno, pues hay diferentes em, motores de inteligencia artificial para diferentes tareas. Y pues que creo que más bien es adaptarnos a la finalidad de cada uno de los, pues de los motores, ¿no? Una cosa que sí quisiera resaltar es que, por ejemplo, ahorita tú ves que hay productos productos cosméticos donde te dicen, pues no contiene parabenos. Productos alimenticios donde la moda es, no contiene gluten. Acá en software, Ajá. la moda es usamos inteligencia artificial. Hemos visto esa expresión en muchas ocasiones y pues en realidad no necesariamente es así, porque, por ejemplo, hacer un algoritmo complejo, pues no necesariamente es inteligencia artificial, es algo es una lógica bien pensada para diferentes escenarios. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la característica de un modelo de lenguaje? Es la regeneración del mismo, la regeneración de las asociaciones semánticas para el lenguaje. O sea, si yo le Uf, digo a ver, Iván, bájale el nivel, güey. entonces, o sea, a lo que voy es, si yo a mi motor, al mío, a mi asistente, yo le digo Iván, pues si yo me voy a ChatGPT, va a decir Iván, pues hay mm, personajes en la historia que se llamaban Iván. Pero si yo me voy con mi motor, porque esas son las asociaciones que tiene, ¿no? Las más probables. Iván, pues personaje, ¿no? O una persona. Persona irrelevante, relevante en la historia. En la historia, pues ahí te van a poner ahí Iván, los emperadores que se llamaron Iván, ¿no? Pero si yo me voy a mi motor, donde tengo un contexto es definido, y yo le digo Iván, entonces lo va a asociar con un puesto dentro de Finay. La asociación es completamente distinta y entonces a lo que voy con asociaciones semánticas es el grupo de palabras que va relacionado con otra palabra. Básicamente es eso, ese es el truco. ¿Cómo logro esto? Por eso es importante el uso de qué motor estamos utilizando, bueno, la definición de qué motor estamos utilizando. Y bueno, ahí entramos a los diferentes modelos que existen. Por ejemplo, ChatGPT ya te incluso dentro de las últimas mejoras, ya puedes tú leer la memoria que tiene el propio motor. O sea, tú ya puedes leer esos resúmenes o conclusiones que tiene con base en las conversaciones que sostienes en ChatGPT.
Importante mencionar, ChatGPT es una plataforma, OpenAI es la empresa. Cuando hablamos de usar motores de inteligencia de OpenAI, estamos usando la tecnología para de la empresa. negocios. No estamos usando ChatGPT. ChatGPT es como si dijéramos, bueno, está el Meta y tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? Entonces ChatGPT es como un producto más de la empresa para separarlo. Y, por ejemplo, en ChatGPT la plataforma ya tiene su memoria y ya puedes tú ver las conclusiones a las que se llegan y las asociaciones que está haciendo tu motor o tu cuenta que tienes en ChatGPT. Lo mismo sucede con Anthropic a través de Cloud, Gemini o Gemini con Google, B0 de Vercel. Entonces ahí tenemos el otra cosa que tenemos que considerar, las diferencias o los tipos de motores que existen. Por ejemplo, pues todo el mundo usa ChatGPT, ¿no? Bueno, hay Lo más muchos común. usuarios de ChatGPT y desafortunadamente solo lo utilizan como si fuera el sustituto de Google, aunque en realidad puede hacer otras cosas. Y ahí, por ejemplo, es entrar en una base de diferente tipo de prompts. Si tú te metes a ChatGPT 4o, que es lo último y lo mejorcito y lo gratis, Se va a venir el 5 este año. Dicen, es muy probable que ahí mero. venga. Lo prometieron para el año pasado también, pero no. Y es muy diferente, por ejemplo, a usar 4.0 y pedirle Canva. O sea, el 4.0 tiene un ejercicio como de bastidor o de borrador, donde tú puedes ir desarrollando documentos. Y es muy diferente al 0 o al O1, en donde son razonamientos más complejos, en donde tú tienes que enfocarte a dar toda una secuencia de el contexto, las funciones, el objetivo, el resultado y para qué vas a usar ese resultado. Incluso puedes hacer que con este motor él lleve la conversación en vez de que tú le vayas pidiendo cosas. Depende de lo que busquemos. Por ejemplo, para desarrollar análisis complejos, ciertamente abstractos, yo utilizo 0.1 o el O1. Por ejemplo, para decir una secuencia de correos que va a ir integrada Y con yo, una estrategia de llamadas, que va a ir integrado a la lectura de una base de datos, que va a ir, o sea, y ya le empiezas a decir todo lo que vas a usar y que te empieza a hacer preguntas y sobre esas preguntas va a lograr el objetivo. Y después, pues está el DALI, que es el de imágenes, está ahora, Sora, que es el de video, que bueno, esos están más o menos fresquitos. El de imágenes Whisper, está que un es el de poquito audio. más. O sea, ahí, y bueno, ahí empezamos a diferenciar porque se les habla diferente. A pesar de que todos los vemos dentro de ChatGPT, excepto Sora, eh, Whisper. se les habla diferente. A cada uno se les tiene que hablar diferente porque te van pidiendo datos diferentes. ¿Cómo podemos saber esto? Pues leyéndole, ¿no? Ahí viene la documentación de qué procesamientos tiene cada uno, ya si se quieren poner un poquito más técnicos. Y bueno, no sé, tú de Una idea Klaus. personal, nada más aquí, es A muy ver. personal, nada que tiene que ver mi criterio con el de la audiencia, pero ChatGPT para mí no, es mi última opción que usaría para mis actividades día a día. No es que esté casado, pero Cloud me ha resuelto, el de Anthropic me ha resuelto 95% de las actividades y V0, su lógica de programación es muy enfocada en programadores, para developers, bastante bueno. Eh, entonces, el más para mí completo a nivel usuario, entiendas esto, usuario final, que es que tengas una pantallita y que no tengas que abrir otro tipo de llamar a piso, llamar código, autenticarte con tu terminal. A nivel usuario, para mí es cloud. Pero esto, reitero, es una opinión sumamente personal, muy sesgada, no tiene por qué hacerme caso. Sin embargo, aquí hay que notar una cosa. A nivel empresa, por temas de seguridad, por temas de estabilidad, por temas de precio, por temas de todos estos aspectos, OpenAI, no ChatGPT, OpenAI es la mejor opción
para nivel de empresa, porque te brinda mucho más soluciones para los programadores que pueden hacer, ajustar sus propios productos con base en la tecnología de OpenAI. Eso no quiere decir que en este año Cloud salga mucho mejor con sus asistentes o salga alguna nueva, o Gemini con su 2.0 pueda ampliar mucho más la información. Sin embargo, por ahora, que es 13 de enero del 2025, OpenAI, la mejor opción por temas de lo que les había mencionado, estabilidad, precio, am, compatibilidad incluso, y mucho más fácil de implementar. Pero, o sea, queda siempre al criterio de ustedes, al criterio de la audiencia, de pues cuál es la mejor herramienta que les funciona para X o Y tareas, ¿vale? Ahora, puntos importantes. Casos prácticos de prompts. ¿Qué es lo que debe llevar para un prompt de atención a clientes, por ejemplo? Primero, como todo, Mm. es la actividad que va a desarrollar el lenguaje, el modelo o el motor. ¿Qué datos va a utilizar? ¿Qué lenguaje va a desenvolver? ¿Qué respuestas son las que tiene que dar y qué respuestas son las que no tiene que dar? Lo estoy dando de manera muy resumida, ¿verdad? Porque pues esto es, al menos hemos desarrollado prompts de 5 o 6 páginas de un Word, de un ejecutor de texto, 7, 8, dependiendo mucho. Si va a llamar herramientas especiales, estas tools, si va a hacer alguna otra actividad, todo esto para poder llevar a cabo un buen prompt. Pero siempre lo básico es, a qué se va a enfocar, cuáles son los tipos de respuestas que va a dar, qué datos va a utilizar y cómo va a ir desenvolviendo una serie de preguntas o respuestas. Ese es el caso de negocios, ¿verdad? Una serie de preguntas o respuestas no quiere decir que sea un árbol de decisiones, pero quiere decir que va a llevar una estructura de conversación que es muy repetitiva en el caso de los negocios. Por ahí va el enfoque de mi prompt ideal. Ahí, pues yo creo que, híjole, Si dices que no hay no, prompt ideal, va a estar no, es que complicado el siempre, episodio. sí, sí lo hay, en el que cumpla con, yo le pondría nada más tres características al prompt ideal. Contexto, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué espero de resultado? O sea, si cumple al menos con esas tres, ya llevas una muy alta probabilidad de que te conteste bien, sin Ya lo alucinación. tienen. Y Si pues quieren sí, implementaciones eh, tan rápidas como su respuesta, ah, ipsadigital.com. Pregunten por ahí el señor mero. Luis. Eh, por ejemplo, cuando haces prompt de análisis de datos, depende del análisis de datos, pero creo que lo que tendrían que hacer, o sea, un caso práctico que nosotros hacemos para análisis de datos, análisis de datos es, eh, pues que sigue cumpliendo con las mismas tres características. El contexto es traducción, diccionario de datos eh, y estructura de los datos. Segundo, el qué vas a hacer con esos datos, operaciones o fórmulas que haya que desarrollar con esos datos. Y tercero, cómo debe demostrar los datos. Puede Ujú. ser un análisis, porque puede que te conteste todo está bien, o puede que te conteste con un porcentaje, o puede que te conteste con, o sea, depende de en dónde lo tenemos implementado y hacia dónde vamos. Em, ¿Para qué hemos usado nosotros, o sea, casos prácticos en los que nosotros usamos prompt? Pues bueno, para los asistentes de ventas, cosas esenciales que deben de llevar los asistentes de ventas es el trato, la descripción del producto y la salida, Y el sus output que debe de calendarios. lograr. Y de ahí pues podemos meter qué calendarios, qué presentación, qué demo, qué interacción, qué venta consultiva, qué hacer un levantamiento, etcétera. Recursos humanos, lo mismo. ¿Cuáles son las vacantes? El tipo de entrevista que debe de llevar. Por ejemplo, para cobranza, que hay tenemos ahí varios casos. eh, el tipo de cobranza que va a llevar, el tipo de negociaciones que va a entregar y qué busca, ¿no? Tal vez solo busque redirigirlo con un ejecutivo o busca
llegar al acuerdo de pago o busca que le paguen directamente dentro de la conversación, ¿no? Esa puede ser la otra. Otro caso de uso, análisis de Banca. documentos legales, bancos, consulta de base de datos, seguimientos de estatus de pedidos, de ventas, desarrollo de contenido. En fin, eso es, ya podremos entrar directamente a los casos de uso reales que nosotros tenemos, y otros que están cocinándose y bueno, los que tienen ahí en el recetario de OpenAI, ¿no? Pero creo que los principales para nosotros es en la atención a clientes en todos los sentidos, que es donde normalmente pues la gente puja un poquito más porque pues a veces es un reto encontrar personas que tengan todo, ¿no? Que manejen bien el producto, que manejen especificaciones técnicas y además tengan talento para relacionarse con otros seres humanos, ¿no? Entonces, a veces las personas que tienen talento para relacionarse con seres humanos, pues no son muy técnicos. Ujú. Y los que son muy técnicos, pues les cuesta la otra parte. Entonces, pues aquí depende del prompt, se pueden tener un asistente que tenga todo, ¿no? Pero bueno, ese es los casos prácticos en los que podemos usar un prompt bien. Y pues es que hay una infinidad de casos prácticos, pero creo que ahí podemos dejarlo Oye, como güey, se un me primer, ocurrió, podríamos dar un producto que sea asesoría de prompts. pues seguramente como una corrección, porque sí tiene su chiste. O sea, por ejemplo, es que ahí ya no entra la parte de programación, ahí entra la Correcto. parte Semántica, l- de semántica, contextual. lógica, retórica. O sea, hay Y, muchos elementos que tenemos que estar observando, ¿no? O sea, le estás diciendo, por ejemplo, un error común es decirle, eh, quiero que me resuelvas esto. em, o sea, que le des dos objetivos en el prompt. Y uno va creando el prompt mientras lo escribes, ¿no? En vez de pensarle antes de entregárselo a la inteligencia artificial, pues sí, sí podríamos hacer ahí algún tipo de ejercicio en donde, pues, si quieren, nos pueden mandar ahí algún prompt que diga, no me está funcionando, y lo revisamos y hacemos que funcione. Porque, pues en el recorrido que llevamos hasta ahorita, pues sí hemos logrado muchas personalidades en las respuestas. Algunas muy cotorras, otras hay de así muy, muy todo. formales, unas muy técnicas. Por ejemplo, yo no podría inclinarme por una inteligencia, sí reconozco que Cloud es una cosa resolutiva, pues sí está cabrón. O sea, creo que es el más inteligente de todos, si pudiéramos llamarle de esa El manera, chingón de la clase. pero tiene muchas limitantes. Por ejemplo, Pues que no es para todos. la conectividad, por ejemplo, si Ah, queremos wow. usar o sea, sí Sí, tiene otras limitantes, ¿no? Y por ejemplo, Vercel es una maravilla, pero los siempre y cuando tokens. tu target sea meramente el desarrollo. Claro. Porque incluso B0 se puede conectar con Vercel y puedes Con hasta, Gihon. o sea, puedes hacer tu lanzamiento desde ahí, desde el chat. Desde el propio chat, ya que le das las especificaciones. ¿Qué necesita? Ahí sí necesita un poquito más de cosas técnicas, ¿no? Necesitas darle especificaciones técnicas de no solamente del lenguaje y de la arquitectura, sino de las prácticas que vas a seguir dentro de tu desarrollo para que no se vaya a salir de las mismas y te empiece a generar conexiones innecesarias o que haga, o sea, sí, sí hay que ser mucho más específicos aquí. Ajá. Pero sí, si habláramos con una persona con la pregunta de, imagina que esta persona no tiene conocimiento de todo lo que le estás diciendo, pero lo que le pidas lo va a hacer. O sea, si encontramos esa combinación o el equilibrio entre estas dos partes, creo que podríamos hacer un mejor uso de los prompts, ¿no? Y sobre todo revisen su memoria si usan ChatGPT, porque pues puede ser que le estén pidiendo cosas bien distintas o bien diversas, y pues el motor que les asignan es, o sea, solo tienen una batería de memoria, ¿no? Entonces,
pues si de repente le dices, ¿cuál es el ave más grande? Y al día siguiente le preguntas, ¿qué me tomo para el dolor de cabeza? Cosa que no deberían de hacer. Y luego al tercer día le Pero dices, pasa. desarróllame publicaciones para mi cuenta de Facebook. Y al día siguiente le preguntas sobre documentación legal, ¿no? O sea, ya tiene 8 temas ahí diferentes que sí sirven de entrenamiento, no se va a confundir, pero sí debemos de estar como atentos de esa memoria porque es lo que utiliza también como Tampoco va a para ser lo más apoyo. óptimo para darte una respuesta precisa. Pues ahí lo tienen. Episodio número 2, Ingeniería del Prompt. Es bastante prometedor este podcast. Bastante. Se Antes, nota que no le tenemos miedo al micrófono, sin embargo, que estamos bastante oxidados y vamos oxidados. agarrando ritmo poco a poco. En próximas entregas vamos a hablar mucho más de cosas así técnicas para ir desmenuzando esto de la inteligencia artificial, los modelos, etcétera. Y sobre todo algo que me causa curiosidad saber, am, ¿qué pasaría si cierta empresa X, Y o Z introdujera inteligencia artificial? Vamos a especular acerca de sus operaciones porque le llamo especular porque no estamos inmersos, ¿verdad?, en el día a día de estas empresas. Pero ¿qué podría pasar? ¿Qué podría ser? Al menos desde nuestro punto de vista. Muchas gracias a todos. Nos encuentran en cipsadigital.com. Ahí están todos los productos, todo lo que hacemos, lo que hemos implementado, nuestra experiencia en tecnología, en inteligencia artificial para negocios. Nos vemos en un Y próximo episodio. Que estén muy también bien. Ajá. échenos un mensajito porque por ahí tenemos un documento, les podemos compartir también un documento para los 10 prompts eh, que pueden utilizar en su día a día, ya vienen estructurados con todas estas características que, que describimos. Ahí échenos un Gratis, mensajillo. completamente gratis. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos.